El mundo de hoy nos muestra que estamos viviendo prácticamente en los últimos días de la historia humana. Las cosas que se están viendo durante estos días de esta semana pasada indican que el reloj del tiempo prácticamente está llegando a la hora crucial. Las naciones más poderosas del mundo están queriendo entrar en un gran conflicto. La palabra de Dios nos habla acerca de que estos hechos tendrían que ocurrir para los últimos días. Es decir, para el pueblo del Señor no es nada nuevo lo que está ocurriendo, sino simplemente el cumplimiento de aquello que estaba profetizado. En estos últimos años hemos venido hablando acerca de cómo el mundo se ordenaría para el conflicto final. Cómo es que el mundo se polarizaría y se formarían dos grandes bandos en la tierra. Un bando que defendería abiertamente la mentira y el error, sin escrúpulos, y otro bando que se encargaría de poder aclarar la verdad y de unirse con Dios. Ese es el tiempo precisamente al que hemos llegado. Pero la Biblia nos como pueblo de Dios, nosotros debemos investigar para asegurarnos de qué lado estaremos en el conflicto final. En la Biblia se presenta a estos dos grupos de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Allí se presentan dos grupos hasta el versículo 12 que quedarán para los últimos días y que tendremos que identificarnos en uno de ellos. Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 12. ¿Estamos saliendo bien en la pantalla, en la imagen? Sí. Ya, porque acá el retorno no se ve. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí tenemos un primer grupo. Un grupo que va a adorar a la bestia y a su imagen y que va a recibir la marca en su frente o en su mano. Es decir, todo aquel grupo que se ponga de parte de estos dos sistemas terminará recibiendo la marca de la bestia. ¿Cuáles son estos dos sistemas o poderes? Representan a dos instituciones poderosamente religiosas. El poder de la bestia, varias veces lo hemos estudiado, representa el sistema del Vaticano, es decir, el sistema de Roma papal. Por los símbolos, esto no es, ya hemos dicho varias veces, ningún tipo de insulto ni ataque a ninguna religión, sino los símbolos que se presentan para los últimos días, a fin de que el protestantismo que haga alianza con el sistema romano ecuménicamente. Es decir, una alianza de los dos poderes del cristianismo representados por dos bestias. El mundo del ocultismo, puesto que en Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 4, la Biblia dice lo siguiente,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Fíjate lo que dice acá. ¿Con quién se une el poder de la bestia? Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos una alianza del sistema del Vaticano con el poder del dragón, es decir, con el poder del espiritismo, el ocultismo. De tal forma que las profundidades de Satanás se unen aquí, conformando una superiglesia profunda. Por otro lado, tenemos a la imagen de la bestia, de quien se dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Esto qué cosa significa? Que el sistema representado aquí por los Estados Unidos de Norteamérica a través del sistema protestante, esto debe recordarse bien, es el sistema protestante que se habrá ecumenizado con el sistema del Vaticano, es decir, las religiones del protestantismo y el romanismo católico, que hayan buscado el ecumenismo. Aquellos protestantes que se hayan apartado del ecumenismo, que no acepten el ecumenismo, estos estarán librados de la mano de esta alianza ecuménica. Entiéndase que la alianza ecuménica es de aquellos, tanto del poder católico romano como del protestante, que habrán buscado renunciar a la verdad y se habrán apartado del camino de Dios. ¿Por qué? Porque ambos poderes, tanto del catolicismo como el protestantismo, se dividirán en 2 grupos, donde habrá un grupo que buscará defender las leyes divinas y otro grupo que buscará unirse con el poder ecuménico. Tal es así que entonces estos formarán un grupo, un bloque ecuménico, católico-protestante, en el que van a buscar la aplicación de la marca de la bestia. Mientras que aquellos que se hayan dado cuenta de los errores que se están llevando a cabo con esas alianzas ecuménicas, con esas alianzas que buscan el nuevo orden del mundo, todos esos cristianos que se hayan dado cuenta de eso, se apartarán de la bestia y de su imagen. Es decir, se apartarán de ese catolicismo y protestantismo que hayan formado un bloque ecuménico al cual se le llama la Grande Babilonia. Y esos que escapen, que se separen de estos grupos que están buscando la toma del poder del mundo a través de las alianzas políticas con grandes entidades supranacionales, estos quedarán libres de esos poderes que buscan el dominio mundial y se unirán al remanente. Allí habrán muchos, desde puestos muy altos, que preferirán estar unidos con el remanente del Señor para esta última hora. Increíblemente, Dios tiene mucho pueblo que saldrá de esas comunidades religiosas que pertenecen a la Grande Babilonia y harán alianza con el poder del remanente, con aquellos que lleven el último mensaje de misericordia y juntos proclamarán el último mensaje al mundo. Llevarán a cabo la última llamada que se dará a toda la tierra. Y todos estos que hayan conformado el último grupo del Señor, la alianza de aquellos fieles que esperarán a Jesucristo, estos serán reconocidos por el Señor y llevados para el reino celestial. Es decir, la historia no se acaba acá en el mundo. La historia va a continuar con los fieles cuando Cristo venga, se los lleve para poder preparar el nuevo mundo que luego del milenio, después de una preparación de 1000 años que tendrán los fieles de Dios en el cielo, vendrán
para establecerse en esta tierra para siempre. Eso se llama el gobierno infinito del Dios del universo. Esto es lo que se declara en favor de los hijos de Dios. Y tal parece que ya vamos paso a paso hacia eso, ¿no? Aquellos que ahora se conformen a esa alianza ecuménica, pronto verán que los poderes de este mundo entrarán en un tremendo conflicto. Las naciones, sobre todo, los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano serán el foco de las cosas que ocurrirán para este último gran conflicto. De ambos lugares, ahí deben de estar puestos los ojos ahora de todo el cristianismo, porque habrá un conflicto todavía, una batalla entre estos poderes, donde habrá un tira y jale de parte de los poderes que defienden el mal y de los poderes que defienden el bien. Esa es la última lucha que se va a llevar a cabo, el gran Armagedón. Y por lo tanto el pueblo de Dios debe de estar bien despierto, con sus lámparas bien encendidas, porque las tinieblas caerán sobre el mundo entero. De tal manera que deberán conocer muy bien las Escrituras para alumbrar a la gente ahora. Como en tiempos pasados, la Biblia nos presenta que aquellos que querían tomar el mundo no tenían o no iban a dar marcha atrás en sus planes y propósitos. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, fíjense lo que nos cuenta la historia y que se repetirá. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor declara: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, es la primera vez que se estaba dando un nuevo orden mundial al estilo que nosotros conocemos. ¿Y qué pasó? Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, es decir, formaron un solo bloque. ¿Y qué pasó? Verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Nosotros sabemos que el ladrillo en simbología representa la sabiduría humana. Por eso es que en la estatua de Nabucodonosor se ve que los pies estaban hechos con hierro y barro cocido, hierro y ladrillo. Y ahora dice que estaban empleando el ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, es decir, la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina, la palabra de Dios, la piedra que es Cristo. Y el asfalto en lugar de mezcla, el petróleo les sirvió para unirse todos, es decir, para buscar una alianza económica. De esa manera unían con el petróleo la mezcla. Interesante, ¿no? Cómo las cosas se van armando. Verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, es decir, hagámonos una super iglesia mundial, porque ciudad representa iglesia, y una torre con sus leyes, porque la torre representa la ley. Entonces tendría esta nación, este imperio poderoso que estaban buscando sus propias leyes. De tal manera que entonces dice: y una torre cuya cúspide llegue al cielo, es decir, que hagamos la competencia al cielo. Y hagámonos un nombre, un sistema de creencias. ¿Cuántos están? Muy bien, ya continuamos ahora, ¿todo está bien? Verso 4, vuelvo a leer de Génesis capítulo 11 para ubicarnos. Y dijeron los que estaban construyendo la torre de Babel: vamos, edifiquémonos una ciudad, es decir, una super iglesia, porque ciudad representa iglesia. Y en los últimos días, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, a la gran Babilonia se llama la gran ciudad.
Por tanto, entonces representa una superiglesia. Y una torre que representa a la ley, cuya cúspide llegue al cielo, es decir, van a tener su propia ley, que va a tratar de competir con la verdad del cielo, es decir, leyes que vayan contra la ley del cielo, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, una creencia, porque nombre representa el Evangelio de Dios. Los que se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Cristo. Entonces, un nombre, su creencia, su misterio, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, porque ellos iban a llevar todo su conocimiento a todo el mundo. Verso 5. ¿Y qué pasó? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descender Jehová significa, manda su evangelio para que sea predicado. Y ver cómo iba, dice, esa creencia de sus leyes de estos. ¿Y qué pasó? Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, es decir, habían formado un solo bloque mundial, y han comenzado la obra, es decir, ya han comenzado su plan, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Su obra era la proclamación de su mensaje, ¿no? Y nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer, es decir, ya no piensan retroceder, ya se decidieron y lo van a hacer. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descender, repito, que es comunicar su evangelio a Dios, mandar sus mensajeros. Dios viene cada vez que vienen sus mensajeros, cada vez que envía sus mensajeros para proclamar el evangelio. Por eso para los tiempos de la iglesia de Tiatira dijo el Señor, yo mismo vendré a pelear con la espada de mi boca. Y fue el tiempo de los reformadores. Así también descendamos significa que el mismo Señor envía a sus mensajeros y confundamos allí su lengua. Es decir, con el mensaje del Señor habrá un enredo entre estos mismos poderes. Y que ninguno entiende el habla de su compañero. Verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Es decir, se frenó el plan que tenían estos personajes. Se deshizo toda su obra y Dios triunfó. Desde entonces y hasta el día de hoy, el hombre sigue siendo el mismo, sigue buscando el dominio completo de la tierra a pesar de que no es de él, pero quiere tomarse este mundo para quererlo gobernar. Lo mismo pasó ya en tiempos de los emperadores como los faraones. La Biblia nos dice que Faraón, de los tiempos de Moisés, llegó a tomar tal dominio en el mundo, olvidándose por completo de Dios y mezclándose con el ocultismo. Tanto así que en ese tiempo los sacerdotes, los del ocultismo, los que llevaban los misterios egipcios, los que estaban unidos con los demonios, estos apoyaron al corrupto faraón porque buscaban intereses de parte de él. Tal es así que la Biblia nos dice que incluso estos que eran los del poder religioso marketeaban, apoyaban al faraón para que pudiera llevar adelante sus planes. ¿Cuáles eran entonces los planes de Faraón? Hacer un tremendo imperio aquí en la tierra que pudiera ser el faraón el representante divino en el mundo, de tal manera que pudiera representar a los dioses del cielo. Esas eran las ideas que entonces tenían los faraones. Ellos mismos se creían divinos. Fa, hijo, Ra, Dios, On, Sol, hijo del Dios Sol. De tal manera que entonces el faraón de veras creía que era el representante del sol en la tierra. Y por esta razón, ¿qué cosa hacía? Se unía con la hechicería para recibir apoyo de toditos ellos. De tal forma que pudieran llevar adelante sus planes. Ahora, para que Faraón llevara adelante sus planes eran macabros. Y eso vamos a ver a continuación. Fíjate cómo los hechiceros tenían el poder de hacer propaganda al Faraón y combatir a aquellos que estaban contra ellos. Esto es sorprendente. Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12. Cuando Dios mandó a Moisés y a Aarón para que tuvieran que sacar a su pueblo, a Israel, porque los tenían esclavos y sometidos, Faraón y toda su gente, entonces
inmediatamente para que no funcionara el mensaje de Moisés que traía de liberación y para libertar al pueblo de Dios, inmediatamente los hechiceros hicieron su parte. ¿Qué cosa hicieron? Mira lo que hicieron. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fíjate lo que estaba pasando acá. Moisés fue llevando señales, llevando prodigios delante de Faraón para convencerlo de que venía de parte de Dios. Y cuando lanza su vara para que se convierta en una serpiente, los hechiceros también hicieron lo mismo, tratando de imitar lo que Moisés estaba haciendo. Los milagros en el pasado que llevaba Moisés prácticamente eran las profecías, porque con eso se le estaba diciendo al faraón lo que vendría, y que se prepare si no quería soltar al pueblo de Dios, y que si quería aceptar el llamado divino, entonces le iría bien. De manera que entonces cuando Moisés presentó el poder profético de Dios, convirtiendo su vara en una serpiente, declarando cuál sería el resultado para los que estaban allí en Egipto. La vara representa la palabra de Dios, obviamente. El convertirse en una serpiente significa que la palabra del Señor ahora se convertía en algo que sería destrucción para los que estaban en Egipto. De manera que entonces, en ese momento era una profecía para el faraón. Pero ¿qué hicieron los encantadores? Es decir, sus mensajes falsos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Lanzaron sus mensajes y se convirtieron también en serpientes, pero eran pura ilusión. Sus mensajes no eran reales, eran mensajes ilusionistas. De manera que entonces el mensaje de Moisés dominó al mensaje de los hechiceros. ¿No? Sí, porque si está así fallando, te extraño. ¿Ya estamos? ¿Estamos al aire o todavía no? Muy bien, ya estamos creo de regreso. Hay que estar, hermanos, en donde quiera que se encuentren, haciendo oración al Señor. El enemigo siempre trabaja para que la verdad no pueda salir a luz. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que estos hechiceros comenzaron también a hacer sus hechicerías, sus ilusionismos, para poder hacer pensar de que el faraón también tenía poder y que por lo tanto estaba acompañado de sacerdotes que estaban bendecidos por los dioses. Y de esa forma es como los hechiceros usaron el fraude para poder marketear, para poder hacerle propaganda al faraón a fin de que éste pudiera lograr sus propósitos. Se unieron todos aquellos que eran poderosos en ilusiones, en marketing, y entonces de esa manera le dieron la mano al faraón para que éste pudiera hacer pensar que sí tenía el poder de los dioses y hacer que su nación no se inclinara por Moisés y que el pueblo de Israel no tuviera ninguna esperanza con Moisés. Sorprendente. Pero eso no fue todo. Hasta ahí, Faraón parecía vencedor. Porque entonces Moisés
no tuvo más que hacer en la corte del rey, y luego de eso, hasta incluso el pueblo mismo de Israel se le levantó a Moisés y a Aarón y le dijeron, solo han venido a empeorar las cosas porque el faraón ahora ha dado una orden. ¿Qué cosa? Ha dado la orden de que hagamos ladrillo, que trabajemos al doble, que hagamos los bloques para la construcción, que trabajemos al doble, los adobes, y que no solamente hagamos eso, sino que, para remate del asunto, el sábado nos va a ser quitado por completo. Es decir, a trabajar todos. No va a haber descanso, todos de lunes a sábado a trabajar. El único día que va a ser el día del sol, pero los esclavos no van a descansar ni de día ni de noche. Se empeoró la situación. Aparentemente parecía que Faraón triunfaba, pero no triunfaría, porque entonces Dios comenzaría a actuar. Y Dios le dijo a Moisés, tú no te preocupes, que a ti no te está rechazando el pueblo. Deja que yo haga las cosas porque ahora mi gloria y mi poder se van a manifestar en Faraón para que todos sepan que yo soy Jehová y que yo tengo el control de la historia en el mundo. Tremendo. ¿Y qué pasó? Entonces Dios obró contra este arrogante rey y mandó a la ruina a todo Egipto. 10 plagas. Con 10 plagas arrinconó al faraón. De tal forma que las cosas que ocurrieron trajeron miseria por completo sobre este faraón arrogante que no quería someterse a las órdenes divinas. Faraón era soberbio. Cuando veía que Moisés llegaba para llamarle la atención, este se ponía peor y más terco. En poco tiempo fue eso con este faraón. Se ponía terco y caprichosamente se levantaba con más furia para hacer lo que quería y destruir la influencia de Dios. Sorprendente, ¿no? Querer salir con su capricho. Si no voy a tener el dominio del mundo, no lo va a tener nadie. Y procuraba, si es posible, destruir todo el mundo. No le importaba, no le importó su pueblo. Su pueblo le estaba diciendo, mira, al no obedecer a la voz de Moisés está viniendo a la ruina la nación. Porque entonces vamos a entrar en un estado de depresión económica. Y en efecto, eso es lo que empezó a ocurrir. Cada plaga que iba cayendo, iba trayendo la economía al piso de este imperio poderoso, del imperio de los faraones. Por un faraón terco, por un faraón que quería hacer las cosas a su manera. Es increíble, y cuando Moisés estaba trayéndole la palabra de Dios para evitar todo eso, este caprichosamente se adelantaba para hacer las cosas más rápido en contra de Dios y no quería someterse. Y entonces las plagas comenzaron a destruir su nación. Hasta que entonces la nación quedó en ruinas. Y entonces Faraón decide soltar al pueblo de Dios, solo por la presión de la mano poderosa de Dios que se había caído sobre él. Para los últimos días, la Grande Babilonia, esa alianza ecuménica que buscará por todos los medios imponerse a través de estos poderes que estarán apoyando esta alianza ecuménica, porque habrán quienes no lo harán. Los que apoyen esa alianza ecuménica, que se sabe que buscan simplemente el nuevo sistema del mundo, y que están buscando implantar la marca de la bestia, como ya lo hemos presentado varias veces, bajo pretextos, estos repetirán la misma historia hacia el final. Actuarán como Faraón, de tal forma que entonces Dios tendrá que intervenir para salvar a su pueblo. Pero ahí no queda el asunto. Faraón se creía superior porque él decía, conmigo esta nación va a ser próspera. Vamos a buscar el progreso de Egipto hasta convertirlo en la potencia dominante en toda la tierra. Este faraón estaba buscando el sometimiento de todas las demás naciones, la esclavitud, por eso no quería soltar al pueblo de Israel. Y humillaba a los demás diciéndoles, ustedes no buscan el progreso por estar creyendo en sus dioses. Ustedes no buscan la grandeza. Faraón va a demostrar cómo va a llevar a la gloria a este imperio.
Su atrevimiento le iba a costar muy caro. Después de que vio tremenda ruina con las plagas, ni aun eso lo frenó. Contrario a eso, al pasar las horas, los días, comenzó otra vez a levantarse con ese espíritu arrogante y decide exterminar incluso al pueblo de Dios. Bueno, esto ya era sorprendente. Pasa que este faraón, para la búsqueda de la grandeza de Egipto, no le importaba nada. Él amaba mucho a sus creencias supersticiosas. Ellos creían que el Nilo, el río Nilo, era su divinidad máxima que les prodigaba la vida. Fíjate lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, en relación a lo que el faraón decía del río Nilo. Fíjate lo que dice allí. Porque así ha dicho Jehová el Señor. 29.3. 29.3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de su río. Dios le llama al dios del río Nilo el dragón, es decir, Satanás, el dios Apis. Era el mismo demonio, el gran dragón que vive en medio de sus ríos, Satanás, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Tremendo, mira a qué punto llegaba, ¿no? Esto era una adoración diabólica. Y entonces este faraón hacía que el río Nilo se viese lo más atractivo, arreglado lo mejor posible y que fuese el río más puro de la tierra, porque prodigaba la vida para el imperio. De manera que entonces, ¿qué pasaba? Para poder hacer que ese río Nilo fuese la máxima maravilla de la tierra, para que fuese adorado, hacía que el pueblo, por medio de los impuestos, tuviera que pagar inmensas cantidades y los esclavos pagaban los platos rotos. Y los esclavos, pues ya sabemos quiénes eran, ¿no? Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a quien más sometidos los tenían, aparte de otras naciones que también pagaban sus impuestos porque Egipto lo dominaba todo. Acuérdense que en días de José todas las naciones en la hambruna se vendieron a Egipto. ¿Para qué? Para poder lograr el apoyo de esta nación y la supervivencia. Increíble, ¿no? Y eso es lo que estaba ocurriendo ahora. Él estaba empujando para que el río Nilo pudiera recibir, en realidad, su divinidad pudiera recibir todo el apoyo para la grandeza de su imperio. Como él era el hijo de la divinidad, entonces él era el que tenía que recibir todo el poder y la riqueza. Sorprendente. Un poquito más retrocedamos. Aquí hay algo interesante. A costa de que todos soporten por su opresión, según él, por el bien común de la nación. Esas famosas frasecitas, ¿no? Esto es lo que buscaba supuestamente el faraón, por el bien común, por la bendición de los dioses, para que nuestro río sea la gran maravilla, para que todos conozcan que del Nilo vivimos, que por él existimos. Entonces, por ese bien común, van a tener que aportar todos, apoyar todos. Así es como convencían al pueblo. Una treta muy interesante de parte de este emperador, pero eso no queda allí. De tal manera que Faraón, al buscar la grandeza de su nación y al ser vanidoso, porque él se creía un ser divino, él se creía el mismo Dios sentado en el trono. Entonces, ¿qué cosa hacían? Hacían pensar que todo lo que estaban llevando a cabo era en bien del pueblo, para que si el río se mantenía con todos los impuestos del pueblo, con toda la exacción que hacía Faraón, entonces todos tendrían comida segura para el futuro, agua segura para el futuro. Es decir, todo un plan sustentable y sostenible para todo el imperio. Así iban a tener asegurado el futuro. Eso les hacía creer el emperador, cuando él era más bien el que todo lo gozaba y todo prácticamente venía a sus pies, todas las riquezas. Y así de esa forma él decía, tendremos un río que nunca se va a agotar, que al contrario va a producir y producir más. Eso es lo que necesitamos, decía él, progreso para nuestro imperio, poderío para nuestra nación. Así descartaba a Dios de su mente,
y olvidaba que era Dios el que daba las bendiciones. Por esa razón, Dios, cuando peleó con Faraón, primero trajo a ruina a su nación, para mostrarle que Dios buscaba mejor progreso que el de él, que el de Dios era grande, porque Dios prometía una ciudad con fundamentos. Y eso lo sabía Faraón, porque Abraham había llegado a Egipto. La ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Pero Faraón solo era una ficha de Satanás para distraer a la humanidad. En todos los tiempos Satanás ha hecho eso, distraer a la humanidad a través de emperadores que hacían promesas de grandeza. Lo vemos en los grandes imperios. Babilonia, Egipto, Asiria, Persia. Todos estos tenían el mismo ideal hasta Roma, aparentándole al mundo que buscaban el progreso. Así el mundo creía en ese progreso falso y olvidaban el progreso que de Dios venía. Dios quería hacer grandes a sus hijos, pero nunca a la forma en que Satanás lo hacía. Lo de Satanás solamente era momentáneo, lo de Dios era inmortal, pero lamentablemente la gente les creía a los emperadores. ¿Por qué? Porque los emperadores juntaban con sus promesas la diversión y el placer. Eso atraía a la gente. El placer y la diversión hacía que la gente aceptara las propuestas de estos emperadores. Pero a ver, quita el placer, quita las diversiones, ¿qué queda? ¿Te das cuenta? Las diversiones y el placer solamente eran el cebo con el cual atraían a la gente. Porque después de eso los grandes emperadores lo que estaban buscando era el control total. Todos estos anhelaban y deseaban el control para poder reducir a sus poblaciones y pronto ellos quedarse como amos. Los egipcios no gustaban de que la población crezca. Es por eso que en el capítulo 1 de Éxodo leemos cómo el faraón intentaba deshacerse de todos aquellos que parecían engrandecerse sobre texto de que iban a traer destrucción para la nación. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en relación con lo que pasaba en tiempos de este faraón, ¿no? En los tiempos de Moisés. Todo pasó en una sola generación, ¿no? Así se repetirá la historia hasta el final. Ahora pues seamos sabios para con él, dijo él, ¿no? El faraón, hablando de la multiplicación de los israelitas, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate cuál era este ideal de este rey. Él decía, no hay que dejar que la población crezca demasiado. Cuando hay demasiada población corremos riesgo porque entonces se van a rebelar, se van a unir con nuestros enemigos y nos van a quitar del reino. Es que él quería apoderarse para siempre del imperio y del reino y del dominio mundial. Pero ahí vino algo terrible. El primer paso que dio el faraón fue atacar a quien no debía. Dios había declarado del pueblo de Israel, el que toca a vosotros a la niña de mi ojo toca. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, a través de las palabras de Moisés al faraón más adelante, deja ir a mi hijo, mi primogénito, mi pueblo de Israel. Si tú no dejas a mi hijo, a mi primogénito, yo voy a matar tu primogénito. La amenaza de Dios se cumplió en las 10 plagas. Pero ahora fíjate cómo era que se creía y se pensaba. De manera que entonces cuando Faraón decide atacar al pueblo de Dios, pisó en el terreno que no debía. Dios inmediatamente participaría de la guerra. ¡Ah, me declaras la guerra! ¡Muy bien! Ahora te las vas a encontrar conmigo. Tú no tocas a mi pueblo, todos estamos felices. Tú tocas a mi pueblo, te las ves. Y eso fue lo que pasó. Faraón quedó en la ruina después. Pero ¿qué sucedió en aquella ocasión? ¿Qué órdenes continuó dando el faraón? Que vamos a ver incluso eso a continuación. Un poquito retrocedamos ahí. Fíjense en este punto. La creencia que entonces tenía este faraón, ¿qué cosa era? Tratar de mantener una raza pura, según él, ¿no? Al sentirse como un dios. Bueno, esto era sorprendente, ¿no? Una ideología medio extraña,
que se estaba tratando de introducir a través de este emperador. ¿Cuál era esta ideología extraña que se estaba haciendo introducir? Bueno, este se creía pues un dios, se sentía Dios. Su ideología era sentir lo que no era. Por más que se miraba en el espejo que era un ser humano, él se juraba ser un dios. Se creía el dios de todo el pueblo y de todo el imperio y la nación. Ideologías extrañas que se iban a utilizar para confundir al pueblo, para confundir a toda la humanidad y que ellos tengan el poder y el dominio. Fíjate en esto. Si alguien dice que se siente un dios, como en el caso de Faraón, y siendo un emperador, y al decir que se siente un dios, declaraba que como era Dios, todos tenían que someterse a él. Entonces intimidaba con ese sentimiento de un derecho que le pertenecía para dominar a los demás. Y decía, este es mi derecho, soy el faraón y por lo tanto mi derecho es ser un dios. Entonces nadie podía oponerse a él, porque él se sentía Dios y nadie podía decirle a él, ¿por qué te sientes Dios? Porque él decía inmediatamente, ¿cómo dices? Yo me siento un Dios porque soy un Dios, decía él. Tú no le podías decir que no porque él se sentía así. Es bien difícil tener que decirle a una persona que se siente otra cosa que no es, que sí es. Dile a una persona, ¿qué cosa siente? Ay, yo siento, por ejemplo, que soy oro. Así que me tienes que adorar como oro, porque así me siento. Las leyes dicen que es mi derecho. Esas ideologías extrañas que había en Egipto eran las que iban a traer la trampa para poder hacer creer a su pueblo que debían de hacer su voluntad. El peligro de las ideologías a través de todos los tiempos son precisamente el que lleven a la gente a una confusión tal donde no se pueda frenar el intento de estos individuos que dicen sentirse algo cuando no lo son, a pesar de que se miran en el espejo, y querer hacer un derecho de eso. ¿Para qué? Para que se implante como reglas quitando las leyes que van a mantener el orden, la armonía en la sociedad. Esto fue lo que estaba haciendo Faraón y sabía que la trampa era poderosa, que cuando tú le haces creer a la gente algo como eso, nadie te domina. Lo sorprendente era que el faraón se creía un dios y ninguno del pueblo podía decir yo también me siento Dios, así que te voy a combatir. Eso sí no, tú no te puedes sentir Dios, solo yo, decía él. Sorprendente, o sea, cuando el otro también quería sentirse, para él sí no había lugar, pero cuando él sí se sentía Dios, a él sí se le tenía que respetar. Esto se ve hasta el tiempo de hoy, ¿no? Ideologías que se levantan donde algunos individuos se sienten algo cuando no lo son y sin embargo, a través de esos sentimientos tratan de controlar a los demás. Y cuando tú te sientes lo opuesto de lo que ellos se sienten, cuidado te dicen, tú no te puedes sentir. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es exterminar, destruirnos, pero ellos sí quieren sentirse y destruir a los otros. Siempre hay quienes se levantan para decir lo que otros tienen que hacer y lo que otros tienen que pensar, pero que a ellos nadie les diga nada. Así pasaba entonces en los tiempos de Faraón. Tremendo. Entonces se introdujeron estas cosas de ideologías raras y el Faraón llegó a tomar dominio, por eso y envalentonarse en esos días. Él vivía de su distopía, ¿no? Es decir, de pensar en que se iba a imponer lo que él decía, por más dañino que fuera para todos, pero era para el bien de él, al cual llamaba el bien común, porque decía, esto es para el bien de todo el imperio. No, nada tenía que ver esto con el pueblo. Mientras él vivía así, su fantasía de querer hacer un imperio no interesa de qué manera, con tal de que se le diera el poder a él, olvidaba la realidad del pueblo. ¿Por qué? Porque mientras tanto, en su vanidad y en su fantasía, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de lo que él estaba haciendo. La plaga de langostas había destrozado prácticamente todo Egipto con su economía. La plaga de las ranas había traído pestilencia. La plaga de los piojos había traído enfermedad.
La plaga de las moscas había traído contaminación. La plaga sobre los animales pestilentes había traído enfermedades insoportables. Pero Faraón seguía con sus ideas distópicas. No le importaba nada. Había que seguir adelante para querer lograr su propósito. El dominio. No podía ser. Increíblemente estaba pasando eso, ¿no? Pero sin embargo, él seguía creyéndose el Dios bondadoso que estaba más bien queriendo hacer todo lo que hacía, retener al pueblo de Israel para el beneficio de toda la nación. No, él no quería hacer eso, él quería reducir su población porque era demasiada y no la podía controlar. Sin embargo, hacía creer otra cosa distinta este emperador. Sorprendentemente, todo eso se empezó a juntar. Estaba peleando con el Dios del universo y perdería. Un Dios misericordioso que pudo haber destruido de un solo golpe a todo este imperio y esta nación para siempre, estaba queriendo todavía mantener las riendas para ver quiénes querían unirse con el pueblo del Señor. Habían muchos en Egipto que temían al Dios de José, al Dios que era de los israelitas, pero temían unirse con ellos porque veían la mano poderosa de Faraón que les quitaba todo si se unían con los israelitas. Iban a quedar como esclavos. Si tú te unías con los israelitas, ya tenías que pensar en ir a hacer adobes. Así que era un poco difícil tener que unirse con ellos. Pero Dios, en su misericordia, iba ahora a separar a esos que de veras querían salir con el pueblo, porque hubieron muchos que salieron luego con el pueblo. Mucha gente extranjera. Se unieron, no solo egipcios, de todas las naciones que estaban bajo la sombrilla de Egipto, hubo gente que se unió con los israelitas cuando salieron de Egipto para poder conformar el pueblo de Israel. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasó? Debido a eso, este faraón se puso más opresor con su pueblo. Había que apretarlo más para el bien de la gloria de él. No le importaba la nación ya. No le interesaba si su nación era destruida, porque estaba siendo ya destruida. Estaba peleando con una superpotencia, que era la potencia divina, contra el cielo. Y estaba perdiendo la guerra. No se estaba dando cuenta de que estaba peleando por gusto, pero no le interesaba. Esto era sorprendente. No debía haberlo hecho. Si él se hubiera humillado cuando vino Moisés, todo hubiera sido distinto. El pueblo de Israel estaba protegido por Dios. Se le había hecho promesas a Abraham y Dios nunca quebraría sus promesas. Cuando hizo el pacto con Abraham, Dios pasó por el medio en la forma de una antorcha, por el medio del pacto partido en dos, comprometiéndose así con su honor a tener que cumplirle las promesas a Abraham sí o sí. Como Dios que era Jehová, pudo haber dicho, bueno, eso ya hice con Abraham, pues qué cosa, que yo soy Dios, yo mando acá. Pero no, Dios había hecho un pacto de pasar por en medio del sacrificio cortado para tener que cumplirle al pueblo de Israel las promesas. Y se mostró el horno humeante, mostrando que habría un tiempo de esclavitud y angustia para el pueblo, pero que Dios pasaría con su palabra, con la antorcha, para poder librar a su pueblo. Y así lo estaba haciendo. Estaba cumpliendo con su parte, porque se estaba enfrentando Faraón no a un pueblo que parecía indefenso, sin armas y sin nada, sino a los ejércitos del cielo. Eso no hay que olvidar jamás. Nunca hay que confundir las cosas, haciendo lo que se ve y no lo que en realidad es lo que Dios dice. En fin. Muy bien. Él vivía entonces ahora honrado por sus sacerdotes, el faraón, ¿no? Sus sacerdotes pues hacían lo mejor para el faraón. Trataban de hacerlo quedar como lo mejor y tratar de hundir a todo lo demás, tratar de deshacer lo que estaba trayendo Moisés. Sus sacerdotes, como acabamos de leer en Éxodo capítulo 7, versos 11 y 12, comenzaron a buscar imitar las cosas que hacía Moisés, pero con eso comenzaron a hundir a su faraón. Porque ahora Faraón, confiado de lo que hacían, estos se cerró y negó abrirle las puertas a los israelitas. Tremendo. Éxodo capítulo 7, versículo 12 en adelante. Fíjate lo que dice. ¿Qué pasó? Éxodo capítulo 7, verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras,
Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué cosa hicieron estos sacerdotes en lugar de ayudarlo al Faraón? Tremendo, ¿no? Hicieron lo contrario, lo endurecieron peor y ya no tendría ayuda del cielo. Ahora, todo este Faraón junto con su corte prácticamente estaba viviendo en un mundo paralelo porque en su corte los poderosos, los grandes que tenía con él parecían estar pacíficos y tranquilos. Pero había otro pueblo que era el real, toda su nación, que estaba pasando por un momento crítico. Debido a que el faraón se endureció y las plagas comenzaron a caer, su nación pagaba todo lo que estaba haciendo él. Y entonces en ese momento crítico, mientras Faraón buscaba inmortalizarse él con su imperio, olvidó a su pueblo y a la necesidad que tenían los demás. La gente normal estaba trabajando todos los días para ganarse su pan. Todos estaban dedicando a buscar un mundo real, mientras que Faraón vivía su ilusión, su fantasía, su mundo falso, y quería imponer ese mundo falso con una pequeña élite de poderosos de su nación, y se olvidaba de que ellos existían gracias a esa nación. Esto es increíble. Así estos poderosos comenzaron a buscar el dominio. Tenían la economía y las riquezas, pudieron haber hecho mucho en bien de la humanidad. Dios ha bendecido a algunas personas en el mundo con millones en riqueza, pero no para su gloria personal como lo hacía Faraón, sino para el mejoramiento de sus naciones, para que se notara que en esos lugares habían temerosos de Dios y que por ellos venía la bendición para Dios. Si Faraón, si los ricos de su nación se hubieran ocupado de pensar en todo su pueblo, Egipto hasta el día de hoy sería la máxima potencia mundial. Increíble. Dios no hubiera permitido que esa nación se destruya. Pero lamentablemente los hombres buscaron su gloria y el resultado no se dejó esperar. Gálatas capítulo 6, verso 7, el apóstol Pablo es claro cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así fue lo que pasó, lamentablemente. Muy bien, ahora, el sacerdocio de la época de Faraón apoyaba a Faraón a pesar de que ese sacerdocio, por su corrupción. Hablemos un poco de ese sacerdocio del pueblo de Egipto. Eran sacerdotes que se dedicaban a la adoración del dios Sol, pero en medio de eso corría la corrupción, porque eran sacerdotes que se aprovechaban del pueblo. El faraón sabía muy bien sus actos corruptos de estos sacerdotes. Bien podía hundirlos cuando quisiera. Él podía poner y quitar a quien quisiera porque conocía sus puntos débiles. Así que este mismo sacerdocio estaba chantajeado por el mismo poder del faraón para que tuviese que hacer todo en favor de él. Y estos religiosos que estaban unidos con el faraón, que buscaban hacer que se lleve a cabo su propósito del imperio mundial, estos increíblemente en su corrupción apoyaban lo malo y no lo bueno a pesar de que era malo. Ese es el peligro de la religión. Cuando el poder religioso hace alianza con el poder civil, cuando trabajan unidos para un propósito contrario al de Dios, para buscar el establecimiento del imperio del hombre contra Dios, los religiosos se vuelven tan corruptos que no les importa nada. Viven chantajeados por los poderes políticos, pero tienen que estar calladitos porque les conocen sus puntos débiles. Los religiosos, cuando se apartan de Dios, no tienen protección. Las religiones, cuando dejan la palabra de Dios, ya no tienen protección. Pero cuando la religión está apoyada en la palabra de Dios, tienen una protección y una barrera que sus debilidades quedan opacadas por la verdad de Dios. Nadie los puede atacar. ¿Por qué? Porque aunque se viesen puntos débiles en la religión, Dios los cubre. Porque Dios con sus enseñanzas muestra cómo funcionan las cosas.
Y Dios protege, ayuda y mejora, perfecciona. Pero cuando la religión deja la palabra de Dios, la ley de Dios, el desastre viene como resultado. No hay nada que los proteja. Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14, advierte cuál es el peligro de dejar la ley de Dios y su palabra. Fíjate lo que dice ahí. Fíjate aquí con claridad. Mira que lo que te estoy contando de todo el imperio de Egipto y de los imperios antiguos son cosas que se van a repetir hacia el final del tiempo, que se van a dar con la grande Babilonia para los últimos días. Por eso estoy tomando la ilustración, para que veas cuál fue el error de estos grandes y que no se repita. Porque si se repiten estos errores, los resultados serán siempre los mismos. Dios no se inclina por ningún lado. Dios dice una verdad y hay que seguir esa verdad o pagar las consecuencias. Jeremías capítulo 9, verso 12 al 14. Fíjate lo que dice allí. Jeremías capítulo 9, verso 12 al 14. ¿Tenemos el texto allí? Jeremías 9, 12 al 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Aplica esto a Egipto. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. ¿Qué hicieron? Verso 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, lo que hacía Faraón, y en pos de los Baales adorar a los dioses hechos por hombres, según les enseñaron sus padres. ¿Te das cuenta? Era inevitable. Así que entonces, todos estos del sacerdocio, los religiosos, al unirse con el Faraón en la búsqueda del poder vitalicio, ellos querían el poder para siempre, terminaron hundiéndose toditos. Habían hecho una alianza. La religión que hace alianza con la política es llamada prostituta en la Biblia. Así le declara Apocalipsis 17, 1 y 2. No puede la religión unirse con el poder político, se corrompe. Pero en estas naciones el poder político y el religioso estaban aliados, por eso se corrompían. Y no hubo nadie que lo ayudara al faraón. Los que debieron ayudarlo lo hundieron peor. Faraón estaba actuando por su vanidad. Los sacerdotes estaban actuando por el poder. Los religiosos siempre son más inteligentes que los políticos. Eso es conocido a través de todos los tiempos. Un político no puede seguirle ni siquiera la mitad del rastro a un religioso. Eso es un imposible. La religión tiene mucho más poder que cualquier otra cosa. Es más, la religión es la que se encarga de empujar quién va a ser el próximo rey, la próxima reina, el próximo presidente y el próximo que no va a ser. Eso es conocido en todos los tiempos, siempre ha sido así hasta el día de hoy. De manera que entonces el poder religioso tiene conocimiento largo de muchos años, tiene las bases del control de la mente humana, así que es insuperable por los políticos. Los políticos solo tienen algo a su favor. ¿Qué cosa? Manejan el dinero que está prestado por la religión. Sorprendente. Ve a estudiarlo y a repasarlo si quieres saber cómo es eso. El hecho es de que entonces aquí el poder de la política que estaba en manos del faraón iba a derrumbarse por culpa de los religiosos que se habían corrompido porque no seguían las leyes correctas. Por todo esto estuvieron de acuerdo entonces con Faraón para destruir al pueblo de Dios. Cuando estos vieron que el pueblo de Israel tenía un Dios que tenía leyes, que ese Dios era poderoso por sus conocimientos, que había demostrado que la sabiduría que había traído Abraham muchos años antes había mejorado a la nación egipcia, que sobre la base de las enseñanzas de Abraham se habían hecho muchas cosas. Anda, aprende lo que te estoy diciendo para que lo sepas. Esto haría que entonces todos estos religiosos odiaran la religión del pueblo de Dios. Había que deshacerse de los israelitas porque les era un tropiezo para sus propósitos. Y ahora con lo que Moisés estaba haciendo, ellos quedaban totalmente convencidos de que la religión hebrea debía desaparecer. Y así entonces, ¿qué cosa hicieron? Comenzaron a atacar junto con el faraón, y Satanás, por medio de la religión ocultista de Egipto,
desde las profundidades apoyaba al arrogante rey. Sorprendente. La Biblia presenta con claridad que el faraón estaba unido con el dragón, con Satanás. Ezequiel capítulo 29, verso 3, volvamos a leer y fíjate lo que dice el texto. Ezequiel 29, 3. Así Satanás ha trabajado unido con todos los poderes imperialistas que han buscado el dominio no con la mano divina, sino por el poder de sí mismos, buscando su gloria. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Interesante. El dragón es el diablo, ya sabemos. Apocalipsis 12:9 dice claramente, la serpiente antigua que es el dragón, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. De manera que entonces, ahora, Faraón, conducido por el dragón, unido con Satanás, estaba trabajando con las profundidades diabólicas. Por eso estos imperios eran conocidos como los imperios del ocultismo o las profundidades. Esto mismo es lo que se llaman las profundidades de Satanás, mencionado en Apocalipsis capítulo 2 cuando se habla de las 7 iglesias. En Tiatira es donde se encuentra precisamente mencionada esta parte que habla acerca de las profundidades de Satanás, la iglesia profunda, el poder político profundo. Esto era lo que manejaba entonces Faraón. Satanás estaba haciendo un gobierno en este mundo paralelo a los gobiernos visibles. A decir verdad, él siempre ha sido el que lleva un gobierno paralelo en la tierra. Desde el inicio, desde el pecado que ingresó en este mundo, él ha formado un mundo paralelo. Es decir, tenemos el mundo real, que es el que Dios conduce con sus enseñanzas, y tenemos el mundo paralelo, que es el mundo de las fantasías y las ilusiones que Satanás presenta para desviar a la humanidad. Ese mismo poder estaba ahora uniéndose con la religión profunda de Egipto. El poder político y religioso que se unía en esa ocasión para trabajar contra el pueblo de Israel era el del poder profundo. ¿Ahora comprendes? La lucha siempre ha sido entre Cristo y Satanás, el príncipe de la luz encontrándose con el príncipe de las tinieblas. Esto pasará hasta el final del tiempo. Ahora eso no queda ahí. Faraón pensaba dominar al mundo, protegiendo el mal, no protegía el bien. A lo malo llamaba bueno y a lo bueno malo. Interesante lo que hacía este faraón, ¿no? Primero destruyendo a los niños. Su ataque a los niños fue tremendo y espectacular. Esto sí que era tremendo. ¿Por qué? Porque dio la orden en el libro de Éxodo, capítulo 1, que estábamos leyendo. Vamos a leer un poco más acerca de eso, de qué cosa hizo Faraón en un afán de reducir su población y de poder tomar el control del imperio. Éxodo capítulo 1, versículos 10 y 11. Seguimos leyendo ahora. Fíjate lo que dice allí. Ahora pues seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, reduzcamos. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Primero apretaron al pueblo, ¿para qué? Para que ahora trabajara duro como bestias de carga y se acabaran rápido. Matar gente, reducir población, hacer más esclavos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no te olvides. Y edificaron para Faraón sus ciudades de almacenaje, ¿no? Pitón y Rameses. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Qué pasa con esta gente? Más los apretamos para que se acaben más rápido y al contrario, se multiplican como conejos. ¿Qué es esto?, decían ellos, ¿no? Y así que buscaron otra forma. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verso 13. ¿Por qué se disminuían los egipcios y parecían aumentar los israelitas? ¿Qué era lo que pasaba? Porque en Egipto los placeres y las diversiones sensuales, las orgías y el satanismo
hacía que se disminuyera la población. Así era como pasaba. De tal manera que entonces los emperadores procuraban que en sus naciones hubiera más diversión, más orgía, más borrachera, más placer, porque así se reducía la población. Las enfermedades venéreas se llevaban a miles, las plagas se llevaban a miles. Así de esa manera reducían población. Entonces, como ellos buscaban eso, como Egipto buscaba eso, Dios redujo a la población egipcia también y multiplicó como las estrellas al pueblo de Israel. Es que Dios decía, si ustedes quieren irse ya de la tierra, váyanse. ¿Por qué? Porque mío es el mundo, tan grande es que yo tengo más bien espacio para que mis hijos se multipliquen como las estrellas del cielo. Así que entonces multiplicó a los israelitas y dijo, ven, la tierra sobra, hay harto, hay muchísimo para el pueblo. ¿De qué cosa están hablando de reducir poblaciones? Así echó abajo por completo las ideas faraónicas, ¿no? Que se esperaba que nunca más se volvieran a levantar, pero la gente olvida, el pueblo olvida y al pasar el tiempo vuelven a lo mismo, ¿no? Lo que le pasó a Egipto iba a ser una gran señal para los demás imperios, para que no cometan el mismo error. Pero repito que la gente olvida. Entonces, ¿qué pasó? Sigamos leyendo. Versículo 13, ¿no? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Vamos a hacer un nuevo plan, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo. Verso 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Tremendo, pobres bebitos, ¿no? Los iban a atacar. Ya ni bien llegaban al mundo, ya les empezaban a envenenar, a matarlos, ¿no? A acabarlos, mátalo. Que se acaben estos niños. Unos llegando al mundo y otros antes de llegar. Los vas a eliminar. Ya ves, varón, ahí se acabó el asunto. No dejes que nazcan los hombres. Tremendo. Porque con eso iban a reducir a la población. Ahora, esto conlleva mucho. Uno, si eliminamos niños, varones, entonces ya no va a haber más reproducción en abundancia. Pero si también hacemos que los niños varones ya no sean varones, podemos lograr mucho mejor avance para que se reduzca más la población. Así que vas a mirar bien el sexo, ese es el punto clave. Vamos a hacer que aquí basta con que tengas sexo masculino, vamos a eliminar el sexo masculino para que no se produzca más y vamos a hacer que las féminas se produzcan para que no quieran más varones. Que no era fácil de darse cuenta. Este era el plan de Faraón, sus ideologías eran medio extrañas. Quería a todo plan deshacerse de la población humana. Buscaba hacer lo contrario de lo que Dios iba a realizar. Dios le había dicho a Abraham así, mira Abraham, yo voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo, como la arena que está al borde del mar. Cuenta las estrellas, Abraham, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Abraham no dijo, Señor, con tanta gente la tierra se va a llenar, no va a alcanzar la comida. Porque Abraham no era pues necio, Abraham sabía que Dios si multiplicaba, ¿entiende? Si multiplicaba como las estrellas del cielo a su pueblo crecería. Y Dios bendeciría. Y si se llenaba la tierra, Dios la hacía crecer porque construía más. Al que construyó el universo le vas a decir, ¿se va a llenar la tierra con mucha gente? ¿Cómo le vas a decir, pues tú eso a Dios, por favor? Dios tiene una mente tan poderosa que cualquier cosa que tú digas siempre va a salir perdiendo. ¿Por qué? Entiende esto. El Señor había declarado a través del profeta Jeremías, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Dios anda tan lejos, tan alto como el cielo, con distancia hacia la tierra. Así entonces, no puedes seguir el rastro de Dios.
Cuando lo quieres seguir a Dios, Dios te sale por 1000 puertas. ¿A cuál de ellas vas a entrar? No tienes salida. Con Dios no se pelea, con Dios hay que humillarse. Eso tiene que entrar en la mente humana. ¿Cómo te vas a pelear con un Dios? ¿Qué te pasó? El ser humano no puede pelear con... A lo mucho puede sentirse como un Dios, pero de ahí no pasa. Querer pelear con Dios ya es otra historia. Ya estamos hablando pues de otro asunto distinto, otra dimensión que está más allá del alcance de la mente humana. Pero el hombre siempre es así, ¿no? Y el faraón pensaba que con eso podría controlarlo todo, ¿no? Y mandó matar a los niños en un afán de reducir a los israelitas. Pero he aquí sorpresa. En lugar de que se reduzca la población, se multiplicó como las estrellas del cielo. Ahora el faraón no sabía qué más hacer. Todo se le venía porque pronto descubrió que las parteras no habían hecho ni siquiera caso de lo que había mandado. Temieron a Dios. Hay gente que todavía teme a Dios y no piensa apoyar esas ideas de destrucción de poblaciones. Ideas que tenía pues Hitler con sus eugenesias, ¿no? No, Dios también tiene su gente. Y Dios actuará como tiene que actuar. Muy bien, a ver si sacamos esa... Faraón pensaba entonces así dominar al mundo protegiendo el mal. Primero destruyendo a niños, ordenando a las parteras a matar a los recién nacidos y por nacer. Imponía políticas de exacción para el supuesto bien de los dioses. Eso era lo peor, lo que ya hemos visto, ¿no? Con arreglos de pureza para el Nilo, ¿no? Vamos a purificar el Nilo, vamos a hacerlo más rico, más limpio, más puro, más sostenible para la gente, ¿no? Nada de eso era verdad, obviamente. Con poderes hechiceros para manipular, vamos avanzando, la naturaleza. Muy bien, ahora, estos hechiceros también podían manipular la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las plagas comenzaron a caer, sorprendentemente, también imitaron a las primeras plagas. ¿Ah? Cuando Aarón puso la vara y se convirtió el río Nilo en el agua en sangre, también ellos convirtieron el agua en sangre. En la plaga de las ranas también produjeron ranas, pero en las demás plagas ya no pudieron más, porque el poder de Dios comenzó a demostrarse con más fuerza. Sin embargo, miren cómo podían controlar la naturaleza. No es la única ocasión en que se ve que Satanás era conocido por controlar la naturaleza. Echemos sino un vistazo a lo que pasó en los días de Job. Ahí en el capítulo 1, cuando leemos acerca de lo que pasó con la experiencia de los hijos de Job, nos encontramos que sucedieron cosas tremendas. A ver si logramos leer algo de eso. Job capítulo 1, versículo 10. ¿Qué estaba pasando en sus días de Job, ¿no? Dice que Job oraba todos los días por sus hijos, ¿no? Pero no, sus hijos no siempre querían hacer la voluntad de Dios, pero él seguía orando, ¿no? Pero sin embargo, Satanás fue y se quejó ante Dios, ¿no? Como le has cercado de tantas cosas, por eso pues te sirve el hombre. Quítale lo que tiene y vas a ver cómo te maldice en la cara. No, pero Job no era pues de esos ricos que le temían a la pobreza. Era de los ricos que no les importaba si era rico o si era pobre. Él trabajaba con el sudor de su frente, buscaba hacer todo lo que Dios le mandaba y sus riquezas eran el resultado. Y por eso él sabía que Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, no era de esos que dicen, yo nunca quiero ser pobre, me da miedo ser pobre. El día que sea pobre, la soga me espera. No, esos acomplejados no eran así. Job no estaba contado en ese grupo. Él era de los sabios, él era de los inteligentes, de aquellos que no les importaba porque al final sabían que Dios era el que daba todo. De tal manera que entonces, ¿qué pasó? Extiende ahora tu mano, dijo el diablo a Dios, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué pasó? Verso 12, seguimos leyendo. ¿Qué sucedió? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¡Ay de ti que toques su vida! Tú intentas tocarlo y te estamos enterrando. Así que tú ya sabes. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le toleró el permiso porque conocía pues a Job, ¿no?
Yo sé que a Job no le interesan las cuestiones económicas. Él sabe que él es un gran trabajador y que de cero puede volver a empezar, que a él no le preocupa. Así que yo sé con quién me estoy metiendo cuando digo, anda, porque ese me va a representar. No era cualquiera. Hubiera sido cualquiera, Job maldecía. Bueno, no. Él era alguien que dice el texto en Job capítulo 1, varón recto, temeroso y apartado del mal. Por eso Dios confiaba en Job, ¿no? El asunto era claro. Dijo Jehová entonces a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Verso 13, vamos al 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 14, sigue diciendo. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primero, provocaron una guerra contra la casa de Job. ¿Quién está detrás de las guerras? Ya sabes, pues, así fácil, ¿no? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate lo que dijo aquel sirviente, ¿no? Fuego de Dios. No era fuego de Dios. ¿Quién estaba detrás? Era el diablo. Ándale, dijo Dios. Pero no toques la vida de él. Era el diablo el que estaba produciendo el torbellino de fuego. No te vas a olvidar. Porque él conoce los laboratorios de la naturaleza. No sé, pues él puede lanzar sus danas y todo, pero ya, fuego. Y lanzó su fuego, ¿no? La hechicería. El diablo puede eso. Y Dios permite que lo haga para que te des cuenta de que cuando llegue... Imagínate, Job no había hecho nada malo, pero piensa en los que han hecho lo malo. Pues, entonces el asunto es peor. Pero sigue diciendo acá, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo, le quitaron ahora sus ganados, ¿no? Pues eso no es todo. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Otra vez, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, un torbellino. Tremendo. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Te das cuenta de lo que el diablo puede hacer? ¿Cómo tiene el control de los laboratorios de la naturaleza? Razónalo. Así que entonces, con todo esto, el faraón con sus hechiceros se creían superiores y divinos porque podían tener control en la naturaleza. Increíble. O sea, el hombre siempre ha buscado esto. Siempre se ha unido con el demonio para tener control en el clima, para tener que utilizar de todas estas armas naturales y querer hacer pensar a la gente que los dioses los van a castigar, que la madre naturaleza, la diosa tierra, está muy harta de la humanidad. Yo no sé de qué está harta. Quizás por lo que otros le están haciendo, que eso es muy distinto. Pero según la Biblia, la naturaleza más bien va a ser atacada por los hombres. Porque Cristo viene para destruir a los que destruyen la tierra. A la indefensa naturaleza la van a utilizar y van a hacer creer que la naturaleza está castigando, todavía la van a acusar. Y por eso Dios le dará poder a la naturaleza para actuar con ella misma y destruir a los que la destruyeron. Esto sí va a ser tremendo. No, Dios no está con jueguitos, porque se quiere hacer creer lo que no es. Ya Satanás entonces era conocido por provocar todo este tipo de cosas, ¿no? Así que esto sucederá hacia el final del tiempo. Pero ahora hay algo interesante, ¿no? Mientras esto vemos que va pasando en el mundo, y ahora ya hay una amenaza incluso de una destrucción total, que podría generarse una tercera guerra mundial, simplemente por los caprichos de los políticos, ¿no? De aquellos que van declarando y haciendo guerras a otros sin pensar en la humanidad, y buscando solamente sus propios intereses. Ahora es cuando la humanidad debe abrir los ojos. Es el tiempo cuando el pueblo de Dios sabe que está a punto ya de cumplirse el cierre del sellamiento.
Solamente va a quedar espacio para los que nunca recibieron el mensaje final. Claramente Apocalipsis 7:1 al 4 nos dice el panorama final de la historia. ¿En qué pararía? Y luego quiero leer acerca de algunos comentarios de personas que ven la situación del mundo y qué es lo que piensan al respecto de lo que está pasando. Y algunas palabras también de aquel nuncio ya también conocido, ¿no? Viganó, que siempre anda dando por ahí sus tremendos bombazos de cosas que tienen que ver con la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y estos son personas que van viendo esa alianza del poder, de los poderes católico, protestante, ecuménicos y poderes políticos que se van dando la mano con ellos, ¿no? Y que llama la atención de los peligros que podrían estarse conllevando en estos días, ¿no? Y de cosas muy parecidas a las que decimos en relación con lo que menciona la Biblia. El hombre siempre ha tratado de buscar el dominio y debemos de tener cuidado en esas cosas. Veamos qué cosa nos dicen las Escrituras ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 4. ¿En qué tiempo nos encontramos? Y compara, por favor, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, las luchas políticas, de las guerras que se tenían que dar y destrucción de terremotos y tempestades de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Quién es este ángel? Es el mensaje del tercer ángel, representando a Jesús, que tenía, dice, el sello. Bueno, es el único mensaje que lleva el sello de Dios, que es el sábado. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo había que retener los 4 vientos? Hasta que se selle al pueblo de Dios. En ese tiempo se selló a un grupo. Versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Interesante. Así que los 144,000 son sellados en este periodo para que terminen la obra, para que terminen la misión. ¿Por qué? Esos 144,000, apenas se dé el decreto dominical, van a salir para proclamar el último llamado al mundo entero. Dios tendrá 144,000 personas que se encargarán de proclamar el último llamado divino. Y gracias a la proclamación de estos, una gran multitud que nadie podía contar de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas, se unirán al remanente del Señor para poder prepararse para el gobierno de Dios, la implantación del reino divino. Así que Dios te llama en esta última hora a que tú puedas ser participante precisamente de eso, porque cuando se dé la sexta trompeta, los 4 ángeles que estaban preparados para tener que soltar los vientos, los soltarán. El día, hora, mes y año que Dios haya determinado, ¿ah? Y que tendrá que ver directamente con los asuntos del cierre de la historia de la humanidad. Y entonces, estos 4 ángeles se soltarán y habrá una guerra jamás vista en la historia. Es la que va a cerrar la historia del mundo. Es que no va a haber otra forma. Fíjate en esto. Si Cristo no viniera, cuando esto ocurra, entonces no quedaría un solo ser humano en la tierra. ¿Comprendes eso? O sea, es necesario que tenga que venir. ¿Por qué? Va a tener que sacar a todos los que sean gente que quiere trabajar, gente que quiere estudiar, gente que no molesta a nadie, que lo único que quiere es vivir tranquila. Se tiene que sacar a esa gente, porque esos son los que merecen pues la tierra, porque los demás no pueden merecerla.
Porque los que en este mundo buscan su grandeza, su poder, su egoísmo, su vanidad, y no dejan que la gente trabaje, no dejan que la gente se ocupe de sus necesidades diarias, no dejan que la gente pueda ser feliz con sus hijos, criarlos ellos, enseñarles ellos, guiarlos ellos, no pueden pues participar de ese mundo, por favor. Entonces Cristo va a tener que aparecer, porque no va a haber escape ni solución. Imagínate, las potencias mundiales van a entrar en conflicto. Las naciones van a entrar en conflicto. Las reservas tienen que ir de todos los países. Y en medio de todo ese conflicto no va a haber nada que lo frene, porque los poderes del mal se han propuesto reducir, eliminar, si es posible, el 99% de la humanidad. ¿Ah? Y sus planes son malévolos de Satanás. Los planes del enemigo no traspasan, según sus planes que han presentado al mundo, no traspasan de una década. Así de sencillo. No quieren. No es que Dios quiere cerrar la historia, nada. No es que Dios da fechas, nada tiene que ver eso acá. Acá el asunto es que ellos se han propuesto metas, ¿no? Proponen hasta fechas, para el 2028 ya va a estar destruido esto, para el 29 ya se acabó todo. Que no... Bueno, si así quieren, así va a ser, pues entonces. De acuerdo con lo que el impío teme, eso le vendrá. Así que si esos son sus planes, Dios dice, ya, hasta ahí nomás, pues entonces. No hay más, ya que quieren eso, así va a ser. Y ya está, porque Dios no es de dos palabras. Cuando ya se dijo ya, hasta ahí nomás, entonces no hay más, no hay marcha atrás, no retrocede. Él dice y es hecho, Él manda y existe. Así que si así quieren, así va a ser. Solo prepárense los que quieran prepararse, ¿no? Los que quieran apoyar lo que es la parte de Dios. Así que Dios llama ahora a que se demuestre simplemente que todo lo que dijo, que todo lo que profetizó, hasta acá se cumplió. Dijo que lo último que se iba a dar iba a ser el nuevo sistema mundial. Y ya se empujó hacia eso. Dijo que ahora este sistema mundial va a empujar pronto hacia un decreto dominical, con lo cual se cierra la historia, porque eso define todo. Y ya todo prácticamente está cumplido. Hasta aquí vino la mano de Jehová. Nada ha dejado de cumplirse como él dijo. O sea, todo se ha dado. Ahora viene el momento de las decisiones, de las elecciones. ¿Ah? Es decir, todos aquellos que han visto la mano poderosa de Jehová, ahora van a contemplar el gran poder de Dios. Delante de ellos, todo se va a polarizar en el mundo. Otra vez el mar se va a volver a abrir, porque el mar de las naciones, pueblos, tribus y lenguas se va a dividir en dos grupos, un lado y el otro lado. El pueblo de Dios tiene que pasar por en medio de ese mar en seco. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú en esta última hora? Este es el momento. Ahora es cuando cada quien tiene que decidirse. Los que quieran ser fieles a Dios se unirán para pasar por en medio de este mar turbulento, para poder entrar de una vez en la Canaán. Así que Dios llama desde presidentes, gobernantes de este mundo, dirigentes religiosos de las diversas religiones y al pueblo en general a que tomen su decisión final, a que se pongan de un lado o del otro. Hay un pequeño tiempo que se está dando de parte de Dios para que entonces se dé este llamado decreto dominical, pues no será tan apresurado. Se está dando el tiempo final con lo que está por ocurrir, con lo que está ocurriendo. Y ahora es el momento cuando aquellos que han visto que el poder de Dios ha logrado arrinconar a los poderes del mal por un tiempo, porque luego tendrán que ser castigados y destruidos en un enfrentamiento final. Pero a todos aquellos que estuvieron de parte de la verdad, ahora el Señor les dice, van a dar un paso más. ¿Cuál? El nombre de Dios tiene que ser vindicado en toda la tierra. Todo el mundo debe de saber
quién es Dios, quién es Jehová, y tiene que conocer sus leyes. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el siguiente paso fue que Dios los llevó hasta el monte Sinaí y ahí les dio sus leyes. Así que léete el Salmo 105 en casa, para que veas cómo el Señor sacó a su pueblo con alegría, con júbilo, a todos sus escogidos, para que guardasen sus mandamientos y sus leyes. Ahora que Dios ha mostrado quién tiene el control en sus manos, espera de aquellos que dicen que están combatiendo a los poderes del mal, que ahora actúen correctamente y no se equivoquen. Solo hay una manera. Josué capítulo 1, versículo 7. Y aquí quiero leer algo que mencioné hace un momento, de cómo hay personas que ahora están dándole el sonido certero a lo que está pasando y que prueban que todo lo que el mensaje del tercer ángel anunció, ahora se cumple delante de nuestros ojos. El mensaje del tercer ángel siempre ha declarado qué poderes son los que se iban a unir en este mundo para la búsqueda del dominio mundial. Y ahora, estas palabras que vamos a leer confirman el hecho. Pero ahora es el tiempo de las decisiones. Solamente, dice el Señor, a todos aquellos que se han unido para defender lo justo, para pelear contra el mal. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es maravilloso. Y aquí es donde la humanidad se decide, desde los más grandes hasta los más chicos. Porque en cuestiones de decisiones, cuando hay que salvar la vida, acá no interesa cuán poderoso eres, si eres un magnate, si eres un rico poderoso, si eres pobre, no interesa. Acá solamente se ven cerebros, nada más. Los corazones que aman a Jesús, ellos serán llamados el pueblo especial de Dios, real sacerdocio, gente santa, reyes para el Señor. Tú eliges de qué lado vas a estar en esta última hora. Menciona estas palabras, por ejemplo, Viganó, ¿no? El exnuncio de los Estados Unidos, quien hace algunos años viene luchando también contra los poderes de su propio sistema religioso, ¿no? Así como él, hay muchos más de distintas religiones que van anunciando cosas y diciendo lo que ven. Vamos a leer un poco de sus palabras, ¿no? Que me sorprendieron cuando las leí al ver las noticias en esta semana y la semana antepasada, y me sorprendió algunas de las palabras porque esto en realidad se está cumpliendo. Sea lo que sea, por lo que él analiza las cosas, de acuerdo con su creencia en el Señor, hay que ver y comparar lo que está pasando en el mundo, sea lo que fuere. Vamos a ver. El Estado profundo ha sido capaz de hacer todo lo que prometió, dice él, desde proteger a la élite pedosatanista hasta encubrir los casos más escandalosos de corrupción, desde imponer políticas verdes demenciales y fraude climático, hasta administrar un veneno diseñado para exterminar a la población, desde la ingeniería genética hasta la destrucción sistémica de la agricultura y la ganadería, desde la crisis energética provocada para destruir el tejido económico de la nación hasta la guerra en Ucrania y Oriente Medio. Todo esto se ha hecho transfiriendo miles de millones de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas offshore de corporaciones multinacionales, compañías farmacéuticas, fabricantes de armas y organizaciones humanitarias que siempre están encabezadas por las conocidas familias de las altas finanzas usureras del mundo. Bueno, las palabras que él menciona son bastante fuertes, ¿no? Pero él las dice porque él conoce lo que está diciendo. Pero fíjate que en todos los tiempos siempre ha pasado esto y que ahora no es la excepción. Pero estas palabras nos muestran que en realidad estamos en la última etapa de la historia. Que ahora no nos engañemos creyendo y diciendo, esto va a continuar, el mundo va a continuar. Cuidado con engañarse, esto cierra el mundo. Queramos aceptarlo o no, este es el fin de la historia. Pero aquellos que se pongan de parte de Dios,
aquellos hombres y mujeres que defiendan la verdad de Dios, desde dirigentes de naciones hasta dirigentes religiosos, como estamos viendo ahora en este comentario de Viganó, aquellos que sigan de parte del Señor, que se pongan de parte de Dios, que de veras sean sinceros en su lucha contra el mal, recuérdese, ellos serán reconocidos por la eternidad en los cielos. Muchos que habrán sido en este mundo reyes, príncipes, sacerdotes, que se hayan dedicado a lo justo, al correcto camino de Dios, se les hace la promesa a todos ellos que ellos serán llamados para poder hacer las labores que Dios les indique. En el mundo de Dios, aquellos que hayan hecho lo correcto continuarán haciéndolo. Y entonces en ese mundo de Dios continuarán en aquellos lugares que han aprendido a saber cómo llevarlos adelante. No en vano no sigues acá lo que conoces. Todos tus conocimientos no van a quedar truncados en una tumba. No te equivoques. Todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho, y sobre todo en favor de Dios, Dios te lo va a recompensar. Tu mente, que se ha llenado de tanto conocimiento, de tantos años de tus estudios, y que has llegado a conclusiones tan positivas, no va a quedar allí. Al contrario, esas mentes que han desarrollado el conocimiento y que lo han puesto de parte de Dios y han preferido a Dios antes que a su grandeza, sus puestos que les van a costar, ellos no van a quedar botados. No te enraíces en esta tierra. No ames este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus cosas se pasan. Suéltate de ellas. Sigue temiéndole a Dios. Sigue buscando hacer su voluntad. No te sueltes de su mano. Él sigue contigo. Dios no abandona a los que se ponen de su lado. Yo honraré a los que me honran, ha dicho Él. Así que entonces no pierdas nunca la seguridad de que Dios está junto a cada uno de aquellos que le sirven. Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: el que me ha enviado no me ha dejado solo, está conmigo. Sin duda, ese mismo Jesucristo que dijo esas palabras está hoy con aquellos que hacen su voluntad. Así que no hay nada que temer. Los que empezaron acá haciendo lo correcto delante de Dios serán inmortalizados para que continúen, pues se necesitará de todo lo que han aprendido. Se necesitará entre comillas porque todo viene de Dios. Pero seguirán siendo lo que deben de ser. No pierda la esperanza ningún hijo de Dios. El apóstol Pablo es claro: no perdamos nuestro gran galardón. Dios lo tiene asegurado. Solamente ahora es el momento en no dar marcha atrás ni torcer el brazo. Todavía queda un paso más que dar. Todavía el enfrentamiento va a dar un último paso. Y tiene que ver directamente con la ley de Dios. Ahora es el momento de que aquellos que hasta aquí han defendido la luz, porque es la luz, que vean la luz de la ley de Dios, que no la dejen de lado, que esa es su clave fundamental. El pueblo de Israel, cuando salía con el arca, dominaba a sus enemigos. El pueblo de Dios de hoy tendrá que hacer lo mismo. Quiere el Señor que no nos apartemos de esta senda. Quiero leer un párrafo más de lo que dice Viganó en relación con el mundo en que estamos viviendo, y que es interesante. Por eso es que vi estos párrafos y dije: esto es maravilloso, ¿no? Tener que entender y ver cómo está pasando la situación en nuestro mundo. Quienes se maravillan ante el rotundo fracaso del metaverso globalista, refiriéndose a lo que ha pasado ahora con las elecciones de los Estados Unidos y cómo es que Donald Trump ha llegado otra vez al gobierno, él dice que esta es una caída y un fracaso del metaverso globalista, pero que todavía la guerra sigue. Demuestran con su sorpresa que están totalmente desconectados del mundo real. ¿Por qué él habla acerca de esto? Bueno, porque él ve la lucha no tanto de las cuestiones políticas como del asunto de la luz y las tinieblas. Hemos visto que en algunos de sus comentarios anteriores él siempre ha dicho: hay un poder oculto que está trabajando. Los que no creen en Dios, los que abiertamente rechazan a Jesucristo como el Salvador del mundo. Obviamente, para los que son creyentes de Dios en toda la tierra, inmediatamente nace el celo por ponerse del lado del cristianismo,
porque son los valores que hemos recibido, los principios que hemos recibido, las creencias que hemos recibido. Y sabemos que Dios existe y que es real. Y sabemos que Dios tiene que ser exaltado. Entonces, por razones como esas, Él se pone de ese lado. Y es por eso que sus comentarios en favor de lo que es la luz y la verdad, contra el poder de las tinieblas, es lo que resalta acá, ¿no? Sigue diciendo, donde hombres y mujeres literalmente luchan por conseguir trabajo, y no solo por conseguirlo, este es el lado opuesto, ¿no? Él dice, fíjense que mientras unos luchan por el poder del mundo, hay gente en la tierra que es real. Aquellos que siempre están por las calles tratando de trabajar y hacer lo que es necesario para sus hogares. Y estamos viendo que mientras se sueña con un mundo metavérsico, aquí lo que se ve, dice él, es nuestras calles son vertederos de vagabundos y criminales, donde los padres tienen que proteger a sus hijos de las perversiones y obscenidades de sus profesores, o donde un juez progresista puede quitarte a tu hijo porque no lo llamas por los pronombres que él o ella ha elegido. En el mundo real nos preocupamos por el coste de la vida, el aumento de los precios de la energía, la calidad cada vez menor de los productos, de la gran distribución y la dificultad de encontrar alimentos saludables. En el mundo real, el agricultor tiene que pensar en cómo sobrevivir después de pagar impuestos y ser aplastado por la competencia desleal de las corporaciones multinacionales, y el ganadero se siente impotente cuando el gobierno le exige sacrificar su ganado por gripe aviar o porque sus vacas producen CO2. Él dice, ese es el mundo real. Mientras otros viven su fantasía de buscar un imperio dominante en la tierra. Increíble sus palabras, ¿no? O sea, sorprende lo que está diciendo, pero ¿sabe por qué lo está diciendo? Desde su ángulo, desde donde él ve las cosas como están pasando, y sí, desde donde las profecías también declaran cosas parecidas, ¿no? Pero eso no es todo. Veamos un trozo más, poco más avancemos, donde se acaba la parte amarilla. Y veamos qué cosa es lo que pasa acá. Él sigue y dice, ahí no me, un poquito más atrás, retrocedamos. Hace unos días la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice él, evocaba enfáticamente el informe Los límites del crecimiento publicado hace 50 años por el Club de Roma, en el que se teorizaba que la disminución de la población mundial y el decrecimiento económico eran necesarios para salvar el planeta. O mejor dicho, para salvar el monopolio criminal de los grandes fondos de inversión, dice él. La manada conducida al matadero se dio cuenta de que las bellas palabras sobre el respeto al medio ambiente y cero neto son mentiras colosales. Ahí no va. Son mentiras colosales que esconden una terrible verdad. Los emisarios del Foro Económico Mundial en los gobiernos occidentales quieren exterminar a la población mediante esterilizaciones masivas, guerras, hambrunas, sequías, pandemias, abortos, eutanasias e ideología de género, y que este proyecto criminal se inició hace 50 años mediante un trabajo de adoctrinamiento y propaganda digno de las peores dictaduras. Bueno, él arremete con fuerza de cosas que seguramente él las prueba y las demuestra con evidencia. Así que nosotros en el mundo entero las estamos viendo también. Y que las profecías indicaban que cosas como estas ocurrirían. Por eso me sorprende la forma tan clara en que menciona muchas cosas de las que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Todo esto para nosotros es un llamado de atención. Y cierra con una parte que me sorprendió muchísimo más, ¿no?, de lo que dice en este escrito. Escuchen lo que dice. Por otra parte, solo los criminales psicópatas devotos del culto a Satán pueden adherirse a una ideología neomaltusiana, de los que dicen que somos muchos en la tierra, ¿no?, que teorice el exterminio de una parte de la humanidad, la esterilización de otra y la recurrencia de cánceres y enfermedades crónicas para los supervivientes. Solo los criminales psicópatas devotos del culto a Satán pueden afirmar que la destrucción de la agricultura y la ganadería y la producción de alimentos transgénicos salvarán la naturaleza, o que la tala de árboles y su sustitución por máquinas que absorban dióxido de carbono protegerá el medio ambiente.
Solo los criminales psicópatas devotos del culto a Satán pueden enviar miles de millones al gobierno más corrupto del mundo, Ucrania, engañándose a sí mismos pensando que pueden ganar una guerra que ellos provocaron y fomentaron, dice él. Y entre los intelectuales que se autodenominan conservadores hay quienes quisieran perpetuar las hostilidades de Estados Unidos con la Federación Rusa solo para evitar que se demuestre que sus predicciones belicistas están equivocadas. Solo los criminales psicópatas dedicados al culto de Satanás pueden organizar el reemplazo étnico mediante la inmigración indiscriminada, sabiendo perfectamente que la integración imposible es la premisa de una guerra civil, especialmente cuando los ciudadanos son tratados como enemigos en su patria. Solo los psicópatas dedicados al culto de Satanás pueden separar a los niños de sus familias y confiarlos a personas condenadas por pedofilia o corromper su inocencia con la propaganda de maestros pervertidos. Bueno, lo cierto es que esto es sorprendente, ¿no? Uno lee estas cosas y dice, ¿qué está pasando en el mundo? Solo basta con ver a Epstein, ¿no? Y ver a este último hombre, Didi, de las cosas que se han visto horrorosas en estos días. Y él pronuncia cosas como estas, diciendo que todo esto es precisamente la distopía a la cual se está llevando en estos últimos días en la nación americana y el mundo entero. Sorprendente. Ahí me dejó muy pensativo todo esto y la verdad es que, como repito, hay muchos personajes que hacen mención de cosas como estas, de lo que está pasando ahorita ya en el mundo, ¿no? Las cosas que se están dando. Sea lo que sea, lo que a nosotros nos importa es que las profecías se han cumplido hasta aquí. Que lo que dice incluso Viganó es exactamente aquello que la profecía había mencionado y que ahora él solo lo está haciendo público por las palabras que está mencionando. Pero en medio de todo esto, no te olvides, el llamado del Señor es, únete a la fortaleza de Jesucristo. Hagan paz conmigo, dice el Señor. Ahí lo menciona en el libro de Isaías. Que hagan paz los que quieran hacer paz con Él, que se unan con Él. ¿Qué cosa es hacer paz con Dios? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, buscar ahora unirse con Dios para que su ley sea reconocida en toda la tierra. A todo el pueblo del Señor en todo el mundo. Ahora es el momento de tener que salir proclamando con más fuerza la verdad del sábado. El sábado será la clave, la piedra de toque. Esto determinará quiénes se han unido con Dios para hacer que sus leyes sean inmutables, que su ley sea para siempre. Y el sábado es la única clave para eso. Y el Señor llama a presidentes, a gobernantes, a grandes de la tierra, poderosos, a todos los que le temen, que le aman de verdad, a que ahora se unan para proclamar la santa ley de Dios, para que proclamen la verdad del sábado celestial. Los que proclamen la verdad del sábado tendrán reposo seguro. Para ellos se les promete 1000 años de sábado en el cielo. Por haber exaltado el sábado tendrán un premio de 1000 años en un sábado excepcional, donde van a aprender cosas que jamás en su vida se habían imaginado. Eres tú quien decide si quieres estar ahí, pero el Señor ha invitado. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude, que Él es, siendo nuestro jefe y nuestro capitán del universo, que Él ahora conduzca a su pueblo por esta última travesía, para que se pueda llegar hasta la patria celestial. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has enseñado. Ayúdanos a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Puesto que hemos visto, Señor, que por lo que está ocurriendo en el mundo y por los comentarios que vemos de personas, Señor, que se ponen de tu lado para poder hacer tu voluntad y hacer, Señor, que tu verdad triunfe y pueda engrandecerse, esto mismo, Señor, ha mostrado que aquello que se ha predicado a través del mensaje del tercer ángel era una gran verdad. Todo el tiempo, Señor, que tú has enviado este mensaje, ha anunciado sobre estas cosas que tendrían que ocurrir.
Y ahora aquellos, Señor, que son protagonistas en medio de este mundo y que están empujando para que las cosas sucedan así, debido, Señor, a que defienden tu luz, defienden tu verdad, puedan, Señor, darse cuenta de que este mensaje había declarado la verdad y la luz y que no hay tiempo, Señor, para desviarse de él y que, por lo tanto, hay que unirse para poder terminar esta obra dándose la mano contigo. Tú estás invitando, Señor, a través de aquellos que proclamarán este mensaje final, aquellos que se quieran unir, Señor, para hacer respetar tu santo sábado y tu ley, sean, Señor, bienvenidos para que ellos también puedan participar, para que se cumplan las palabras que tú dijiste alguna vez. Aquellos que han creído en tu nombre, tú quieres que estén junto contigo donde tú estás, para que todos ellos puedan recibir ese pacto de paz de tu santo sábado, para que todos ellos tengan la promesa, Señor, de que estén junto contigo donde tú estás, allí en el trono de tu Padre. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más dentro de las profecías que se cumplen para estos últimos días. Es tiempo de que viralices este mensaje. Haz que se conozca en el mundo. Aprieta, dale like ahí en tu página, en tu canal, para que el mundo entero conozca las sublimes verdades que se están cumpliendo en esta generación. Que el Señor quiera que cada uno de nosotros podamos ser participantes en esta última labor. Estamos en Patreon, estamos en Yape. Y también para aquellos que quieran dar sus donativos directamente, bienvenidos, para que podamos terminar la obra lo antes posible. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.